New Horizons Live. ¿Y en la parte científica qué ocurrió el viernes? Ah, bueno, claro, ya entrando ahí un poco a la parte más académica, ¿no? Aunque estos chicos se mantienen dando la batalla el viernes, nosotros hablábamos el jueves de que teníamos representación en el Congreso de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Educación. El jueves, pues, los chicas fueron a hacer, digamos, una especie de reconocimiento del área. Allí estuvieron viendo dónde iban a estar exponiendo, todo el tema de logística. Y entonces el viernes, pues, a cada una de los dos equipos que participaron de New Horizons, pues tuvieron allí la oportunidad de exponer cuáles habían sido los resultados de las investigaciones y los proyectos de ciencia que ellas habían estado desarrollando, no necesariamente en este periodo escolar, sino de proyectos tan robustos a nivel de investigación que les ha tocado incluso tomado varios años escolares perfeccionar, pulir, presentárselo a entidades gubernamentales, escuchar las voces y recomendaciones de expertos en la educación superior y técnicos en las áreas en las que están investigando. Y bueno, pues el pasado viernes tuvieron la oportunidad de, en la sala de biología de manera específica, presentar sus resultados. El equipo ahora en pantalla estamos viendo los dos equipos, pero el equipo que ha estado trabajando la presencia de los antibióticos en la leche de consumo, esa que nosotros encontramos en los supermercados y la cual ya hace unos años pudieron evidenciar que había presencia de antibióticos en la leche que están consumiendo los humanos, sea por muy baja o por muy excesiva la cantidad, ¿no? Y ahí han ido profundizando la investigación y trabajando incluso con los organismos como Conaleche, por ejemplo. Y ellas pudieron alcanzar el tercer lugar en las investigaciones, en los proyectos presentados en la sala de biología. Otras de las presentaciones que vimos allí también fue el de otra de nuestras alumnas que han estado evidenciando la necesidad de la cantidad de nutrientes que requieren los alumnos, sobre todo de bachillerato, en el desayuno. ¿Qué debe ingerir un alumno de bachillerato, 15, 16 años, en el desayuno para que sus calificaciones no se vean impactadas de forma negativa? Las alumnas han estado trabajando con su profesora de biología y viendo cuáles son los nutrientes los macronutrientes y los micronutrientes que necesitan los alumnos. Y fue muy interesante lo que pasó allí, señor Garrido, porque las alumnas evidencian que incluso dependiendo del peso que tenga el alumno, pues puede tener mayor o menor rendimiento, de si desayuna o no puede tener mayor o menor, o qué desayuna puede tener un mayor o menor rendimiento académico. Y cuando las alumnas están presentando su ponencia, llega un momento de preguntas y respuestas, cuentan ellas mismas y sus docentes, pues los alumnos, que en su mayoría eran alumnos del sector público, los que estaban allí escuchando las ponencias, les preguntaron dos cosas. Uno, ¿qué hacían ellos para lograr ese rendimiento académico esperado o necesario al cual van a la escuela si primero en sus casas no pueden tener ese alimento que ellos están hablando, que son básicamente proteínas, huevo, estamos hablando de frutas, cualquier tipo de fruta, en un país tropical que tenemos frutas por demás? Yo decía, mira, ¿qué pasa si yo no tengo eso en mi casa? Y otro hacía la pregunta de cómo logro yo desayunarme para alcanzar esos nutrientes si mi desayuno es lo que ofrece el gobierno y no hay nada de lo que tú estás mencionando. Dice una de las alumnas, mira, nos arrollaron, no encontramos cómo responderle. No, obviamente le superaba, no era algo que ellas pudiesen tener quizás la capacidad de responder, pero es una muy buena inquietud para dejar sobre la mesa, sobre todo cuando tanto se está hablando del desayuno y el alimento escolar, cuando no está cumpliendo ni siquiera con uno de los nutrientes que deberían estar recibiendo los niños para tener un desempeño académico por lo menos óptimo, ¿no? Tú sabes que es evidente que sin nutrición no hay educación. Eso para responderte primero la última parte de tu comentario. El desayuno escolar, como tantas otras cosas en la nación dominicana, es un letrero, es un anuncio, es un deseo, pero no es una realidad, porque en primer lugar no se prepara pensando en escuela, no se prepara pensando en una dieta,
No hay, lo más sencillo, mira, la parte más sencilla que te dice a ti que el desayuno escolar es un instrumento político para granjearse favores y para garantizar un movimiento de dinero importante a favor de X o tales sectores, y para obviamente mantener a una población embobada alrededor de una prebenda bastante pírrica y complicada. Es que no hay una diferencia entre lo que le dan en el desayuno escolar a un niño de primero de primaria y lo que le dan a uno en bachillerato. Y ya de plano, eso te dice a ti que la cosa tiene problemas, porque un niño que tiene 6 años tiene unas necesidades nutricionales muy diferentes a un muchacho de 16. Sí. Entonces, cuando tú me le das el mismo bizcochito con el vasito de leche o de jugo saborizado, que es azúcar con sabor a jugo o azúcar con sabor a leche, y suero, entonces tú definitivamente no estás pensando en las necesidades nutricionales de ese niño, o de ese joven, o de ese teenager. Entonces, el desayuno escolar es una utopía, pero todo viene de lo que planteamos, la posición originaria que te comenté la semana pasada. O sea, tú quieres tener desayuno escolar de calidad, sí, en serio. Cuando un gobierno yo vea que de manera seria aborde el tema de la educación en República Dominicana, lo primero que tiene que hacer es cerrar 1000 escuelas. Bueno. Óyeme, no inaugurar 1000 escuelas, cerrar 1000 escuelas. Ay, qué incendiaria sus comentarios. Qué incendiario su comentario. Pero es que es evidente, o sea, yo tengo que cerrarla porque yo no puedo seguir teniendo escuelitas de 2 y 3 habitaciones. Porque ni los moteles que hacen en la orilla de la carretera, que hacían antes, porque ahora ya Airbnb cerró esa modalidad, eran de 3 habitacioncitas, eran de muchas. Entonces, ¿cómo es que tú me puedes pretender tener escuelitas en poblados de 3 habitaciones, de 3 aulas? No. Esos niños hay que tomarlo, ponerlo en un autobús y llevarlo a una gran escuela. Una gran escuela donde entonces tú de verdad tengas un refectorio, de verdad. Tú tengas una unidad de alimento y bebida de verdad, seria. Y a esa unidad de alimento y bebida, entonces ahí ya tú puedes tener cocineros de verdad, personas que de una manera correcta están manejando el tema de la nutrición escolar, y los alumnos todos van y se sientan en un comedor, con una mesa, con una bandeja, a comer, a desayunar y a almorzar de manera correcta, de manera como se hace, de manera decente, por decirlo de una forma. No diga que te traen en un camioncito con empaquetado unos jugos y unos bizcochitos que los fabricaron en Moca y la escuela está en La Vega. ¿Qué es eso? O sea, ¿qué es lo que tú me estás dando? ¿Qué es lo que tú estás pretendiendo? Esta industrialización del proceso. No, no es así. Claro, obviamente, tú puedes tener muchísimos suplidores que a esos refectorios le lleven cosas, le lleven productos preempacados, preelaborados. Por supuesto que sí. Pero entonces también en ese refectorio de desayuno te van a dar un huevo, te van a dar un plátano, te van a dar lo que tú realmente requieres, tú vas a tener una mini panadería y tú vas a hacer un croissant, tú vas a hacer cosas como son, de verdad. ¿Entiendes? Entonces, cuando yo vea eso, yo te voy a decir a ti que sí, que ese 4% de la educación que nosotros estamos gastando, esos 80,000 pesos por alumno que supuestamente se están gastando, están llegando al alumno. Y podremos con mucho gusto entonces llegar. Acuérdate que en el 2012 yo hice un análisis del sector educación y le advertí a la sociedad dominicana que lo que estábamos peleando por el 4% de la educación era para el 2012 un 4%. Pero ya para esta época, para el 2022, las estimaciones mías me daban que nosotros necesitábamos el 6.75 del PIB en educación. Pero yo te soy honesto, el 6.75 del PIB, para que los políticos y la ADP hagan fiesta con eso, no se puede. No se puede, no se puede. Así no se puede. Y en cuanto a ese mientras el ministro de Educación sea un político y mientras el presidente de la ADP sea un político, no estamos en nada. Sí, y eso es un tema que se evidencia en las carencias de una gestión homogenizada, señor Garrido, porque con el mismo tema del almuerzo escolar, del desayuno escolar, el desayuno tiene
muchísimas debilidades y no ha logrado estandarizarse. Con el tema de la comida, del almuerzo, se ha estado, incluso veo docentes en esa misma pugna que tienen de varios sectores, presentando, no, en mi escuela sí se sirvió bien, y se presenta un plato de comida, digamos que por lo menos la bandera nacional, lo que nosotros llamamos la bandera, se presenta un plato de comida con ensalada, con su habichuelita, tiene variedad en el plato. Muchos otros obviamente le ponen la contra cuando tú le pones una pasta mal elaborada, prácticamente un pegote, pero esa misma falta de estandarización que se tiene en el alimento escolar va a depender mucho también de la zona en la que esté. Sí, hay escuelas en el Gran Santo Domingo que tienen toda la calidad que tú dices, mira, puedo poner este de ejemplo, esta tacita, como dice usted, este está de ejemplo, pero tú sales un poquitito de la ciudad, no hay que irse a un campo muy lejos, a una comunidad, en Villamella, por ejemplo, para tomar un punto, en Villamella hay comunidades que son más rurales que pueblos en Moca. Entonces ahí tú encuentras también esas mismas penurias, esas mismas limitaciones que tú dices, pero es que no puede ser posible. Entonces hay que trabajar para que la gestión, la gerencia de este tipo de cosas sea más integral, que los niños realmente puedan recibir el servicio por el cual todos nosotros estamos pagando, porque esos impuestos no nos los quita nadie, los seguimos pagando. Y mientras tanto, desde el INAVIE se siguen haciendo cosas que distan mucho de la legalidad y de lo que se espera. De hecho, la pasada semana, el señor Garrido, una vez más, se lleva ante los tribunales lo que está pasando con la Dirección de Compras y Contrataciones, las evidencias que han podido recabar de la ilegalidad de todos los contratos que el año pasado se evidenciaron allí dentro, y que incluso dio al traste de que el primer nombrado en esa posición de la actual gestión de gobierno tuviesen que retirarlo también, porque parte de los funcionarios nuevos también se montaron en la ola de la malversación de fondos y de los contratos ilegales. Pues se supone, según han podido confirmar una fuente al interno del INAVIE, que le confirmara a la agencia EFE, la agencia internacional que tiene sus corresponsales acá, le decía que supuestamente han estado contratando los servicios de una empresa para que les reclute especialistas en distintas áreas, en las áreas de jurídica, de financiera, industrial, para que sean esas personas a su vez quienes contraten a los suplidores y fiscalicen los contratos y puedan ver que todo se ha hecho por el librito. Obviamente esto trae una serie de opiniones en contra con los suplidores que se han pronunciado, que han reclamado que el paro de los contratos y los contratos que fueron suspendidos les ha afectado al grueso de suplidores que también cumplían con el pliego de condiciones y que fueron afectados por sedacear, ¿no?, a los que no estaban en la legalidad. Mientras tanto, esto se supone que estaría teniendo un impacto económico adicional en la contratación de estos servicios de profesionales que son temporales, según afirma la fuente, porque estos se supone que son 270 vacantes con salarios entre los 90,000 pesos y los 290,000 pesos. O sea que es un dinerito importante que se estaría yendo también ahí en nómina para poder lograr la legalidad o la transparencia en estos contratos. Yo quisiera entender, pero este ha sido un gobierno que se ha caracterizado por subcontratar todo, y donde los ministerios se confiesan inoperantes e incapaces. Entonces uno al final dice, ven acá, pero entonces ¿para qué usted está ahí? O sea, si después que tú llegas al cargo es que tú tienes que entonces buscar un grupo de expertos para que ese grupo de expertos se reúnan y se pasen un año, año y medio reuniéndose para ellos decirte qué es lo que tú vas a hacer. Yo no entiendo, o sea, ¿para qué fue que tú estuviste ahí? Y para que al final sean ellos que lo hagan, claro, con la cartera del Estado. Porque si fuese con la cartera propia, yo no creo que esos coordinadores del INAVI le estarían pagando 270,000 pesos. Eso es una locura. Eso no hay quien lo entienda ni lo sostenga. ¿Entiendes? O sea,
volvemos a lo mismo, es que el dinero no le llega al alumno. No le llegaba al alumno en el año 2000, cuando se estaba gastando el 1.3% del PIB en educación, y no le llega al alumno hoy cuando estamos gastando el 4% en educación. Entonces, porque el accionar político sigue siendo el mismo y las decisiones se siguen tomando en el mismo lugar, y los presidentes siguen nombrando en ese ministerio a gente que lo que tienen son o ambiciones políticas o historia política. Y el que tiene ambición política lo llevan ahí para que se forre, para que consiga todo lo que tiene que conseguir, para que luego entonces se convierta en candidato a la presidencia de la República. Porque hay cosas tan inverosímiles. Mira qué inverosímil. Analiza el tema. Este señor que era de tu zona, creo yo, de allá de Moca, Amarante Baré. Amarante Baré primero lo pusieron de director del Indotel. Y de director del Indotel él se encontró que ahí no había vida, porque ahí en el Indotel no se emplea mucha gente y él necesitaba emplear muchos compañeritos para él poder llegar a ser candidato. Entonces del Indotel lo mandan a educación. Pero antes de Amarante, Leonel tuvo la flamante idea de poner a Melanio. Pero Melanio primero, que fue expresidente del ADP, ¿verdad? Profesor, primero lo puso de ministro de Industria y Comercio. Que yo recuerdo a Melanio Paredes hablando de la gasolina a 200 pesos. Y de ministro de Industria y Comercio, este genio pasó a ministro de Educación. Y tú lo vas buscando, el otro, Andrés Navarro, ese sí era una ficha. Tipo de arquitecto. Nunca tuvo un seguidor ni en su casa. Nadie nunca lo ha seguido. El portero del edificio donde él vive no sabe cómo él se llama. ¿Entiendes? Y Andrés Navarro pasó de secretario del ayuntamiento, le hicieron una posición en obra pública, se la fabricaron porque no existía, lo pusieron en obra pública y de obra pública lo llevaron al Ministerio de Educación. No, entonces, a la Cancillería. A Cancillería, mentira, gracias. Qué tremenda llamada, se me había olvidado. A Canciller de la República. O sea, el tipo pasó de definirte cuánto que mide una acera en el ayuntamiento y el lindero, a decirte cuánto es en obra pública, y de ahí pasó a ser el que manejaba las relaciones internacionales de este país. O sea, en definitiva, cualquiera puede coger cualquier posición. No hay problema con eso. Porque, ¿cuál es el problema? O sea, ¿qué experticio tú tienes? No es necesario. Usted no tiene el carnet. Sí, pues mire, venga. ¿Entiende? Y ese ha sido el quehacer normal de toda la clase política dominicana. Hipólito entendía que la educación es un tema de mujeres. Espérate, Milagro, ponte ahí. Y pusieron a Milagro Ortiz Bosch, secretaria de Educación, una mujer que en su vida había manejado ese tema. ¿Entiende? Y doña Milagro trató más o menos, pero ¿qué es lo que hacía doña Milagro? Juntar a todo el mundo para que todo el mundo sea que decida. Y sacó un plan supuesto de educación, porque como si Jacqueline Malagón tuvo un plan decenal, yo tengo que tener uno también. Y se inventaron un plan decenal de educación. Óyeme, entonces, y eso fue una gastadera de dinero en esas presentaciones, imprimiendo esos libros, una cosa terrible. Y después Melanio con sus cuadernitos, y el otro con lo otro. Y fíjate como el día de hoy los alumnos no tienen libro. A lo que sí deberían estar imprimiéndole, no le imprimen. No tienen los libros de texto, faltando 2 meses para terminar la clase. Lo de bachillerato no hay que imprimirlo, acuérdese. Entonces, mientras esto siga siendo así, no podemos pretender que esto va a cambiar de ninguna manera. Y es lamentable, es muy lamentable, porque, por ejemplo, yo te puedo decir que ese trabajo que hicieron las alumnas sobre el tema de la leche, eso es lo que se está viendo en las aulas. Y eso es lo que se está viendo en todas las escuelas. Pero peor aún, esas niñas me dicen a mí que los trabajos que se presentaron de las escuelas públicas, habían varios trabajos que ellas mismas quedaron sorprendidas con la calidad que tenían y con la creatividad que esos alumnos mostraban a pesar de la escasez con la que lo estaban haciendo. Escasez desde el punto de vista de material, ¿no? De que no tenían los laboratorios ni los instrumentos para ellos hacer unos buenos experimentos, y escasez desde el punto de vista, digamos, de apoyo del personal docente. Sin embargo, eran trabajos muy buenos, con un buen rigor científico, buena presentación y ideas muy creativas. O sea que nosotros, si tan solo nos dieran la oportunidad
New Horizons Live.